Le damos la bienvenida a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La primera pregunta que le quiero hacer, Fernando, un gusto conversar contigo. La primera pregunta, y más allá de tu papel de docente, analista y demás, especialista, eres un conocedor de los organismos electorales y de lo que significan los organismos electorales, la autonomía y la estabilidad de los mismos en una democracia. Y quería saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo con el Jurado Nacional de Elecciones, donde nada menos que Acción Popular ha presentado una moción para que el Congreso exija la renuncia del presidente de este organismo, el señor Salas Arenas, cuando faltan apenas 2 semanas y pico para las elecciones, 3 semanas para las elecciones. Desde que recuperamos la democracia a inicio de este siglo, los organismos electorales han labrado un nivel de trabajo esforzado y dando garantías de todos los procesos electorales. Esto no solamente se ha visto en los sondeos de opinión a nivel de instituciones, que junto con la Defensoría del Pueblo, los organismos electorales han estado bien valorados. Sin embargo, en esta elección nunca he visto nada igual. Ha habido un nivel de ataque frontal a los organismos electorales de parte incluso de candidatos políticos y medios de comunicación, felizmente una minoría, pero vociferante, que no hacen otra cosa que clamar por una suerte de fraude. Esto es realmente lamentable porque empaña el proceso. De lo que se trata, de alguna manera, es de patear al árbitro, que son los organismos electorales, y clamar fraude para que se pierda, justamente sea una suerte de confirmación de lo ya señalado. Y si se gana, probablemente digan a pesar del fraude. El fraude en el Perú es casi imposible. Fraude hubo en el año 2000. Justamente uno de los aspectos de la caída del antiguo régimen se debió al fraude, pero era el control absoluto de los organismos electorales que hoy en realidad lo que hacen es mantener una autonomía, porque son justamente organismos constitucionalmente autónomos. Es lamentable esta moción o esta presentación de parte de algunos congresistas de Acción Popular que se hacen eco también de un sector de la prensa que ha iniciado una campaña de hace algún tiempo. Yo creo que es necesario rechazar este tipo de actitudes y posturas, sobre todo estando cerca del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, la OPE y RENIEC, han cumplido de manera intachable en este proceso. Me recuerdan, por cierto, que el 26 de mayo cumple 90 años del Jurado Nacional de Elecciones y como tú señalas, es sumamente importante que la imparcialidad, la independencia y la autonomía de los organismos electorales, porque efectivamente también se suman a campañas francamente ridículas contra el jefe de la OMPE, en fin, que si es amigo de Rospigliosi, ¿no? Absolutas, pues, sandeces, la verdad, que la prensa tendría que responder como señalas, porque hay sectores de la prensa, y es de uno y del otro lado, Fernando. Y ahora mismo, sí, este fuego se atiza además en redes sociales, entonces uno ve partidarios de uno del otro lado, como señalas, clamando fraude, ¿no? Y que si son rojos de un lado o proterrucos de un lado o que se está preparando el fraude, porque ojo que en los organismos electorales han quedado fujimoristas enquistados. Y este tipo de discurso, a veces incluso de gente que uno esperaría mejor juicio, se va reproduciendo en la sociedad y va alimentando una desconfianza que yo no sé, Fernando, cuánto más puede aguantar el Perú en ese plan. Mira, efectivamente hay una campaña lamentable contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y también con el jefe de la OMPE, acusándolos efectivamente como si fueran pues interesados en el triunfo de los dos candidatos. Pero además hay que señalar de manera clara los procesos electorales en el Perú se han ido ajustando cada vez más para que existan garantías.
Claro, en un país que se han creado muchas desconfianzas en general en las instituciones, es un campo abonado como para que discursos de esta naturaleza, es decir, señalar fraude o poner como evidencias aspectos puntuales, no necesariamente ciertos, videos, como si es que eso fuera demostraciones de que existe pues un fraude. eh, Van a votar 25 millones de electores, 25 millones de electores, que es el padrón. Se van a movilizar enormes cantidades de personal. Todos los partidos tienen garantía de tener personeros. Existen procesos en donde se les habilita para que ellos puedan cuestionar cualquier decisión, además el día de la elección. Ahí no juega el Jurado Nacional de Elecciones, no juega la OMPE, son los miembros de mesa que ejercen justamente esta importante labor y donde se les garantiza también a los personeros estar presentes y donde tienen una labor que cumplir. Pero luego de esto, pasado todas las etapas, hablar de fraude. Dicho sea de paso, ya están los resultados generales oficiales. ¿Alguien puede decir que hubo fraude? Si hubo fraude, ¿por qué no cuestionaron ese resultado Exactamente, final? exactamente. Algunos que incluso cuestionaban el resultado a nivel congresal. Resulta que ahora se han callado. ¿Qué? ¿Porque han salido elegidos? ¿O ya no pueden apelar a nada Es, más? es, 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 Es es, es, sumamente, sí. sumamente lamentable, Enrique. Pero Es además, una quiero piconería, agregar algo, me parece muy importante. preventiva, ¿no? Es una piconería preventiva, ¿no? Mira, De las campañas que terminan por tirarle barro a lo que queda de institucionalidad del país y la verdad, ojalá luego tengan que responder por esas acusaciones tan ligeras. Fernando, Mira, esto sí, sí, lamentablemente, y termino con esta sí, idea, también viene a nivel internacional. El señor Donald Trump hizo exactamente lo mismo, acusando de fraude de manera anticipada, y mira cómo terminó asusando violencia en ese asalto exacto, lamentable al Capitolio. exacto. Pero además hay informes de misiones de observación. La OEA, Unión Europea, y en todos los informes, que son además representantes internacionales, en ningún momento hablan de inclinación, posibilidad, indicio de fraude, de ninguna manera. Y esto hay que rechazarlo tajantemente. Pasando a las encuestas, Fernando, hoy Datum le da un poco más de 5 puntos de ventaja al señor Castillo, una Lima con una fuerte presencia fujimorista o de la señora Keiko Fujimori, pero un centro y sur donde Castillo barre en la intención de voto. Y sorprendentemente, ¿no? Dadas los antecedentes cercanos, sorprendentemente un norte bien repartido. ¿Cómo podrían moverse esos números? ¿El norte podría comenzar a mirar a Fujimori con mayor simpatía, devolverle los números usuales al fujimorismo ahí? ¿O sencillamente ya estamos hablando de otro terreno de juego donde Castillo se acerca cada vez más a Palacio? Mira, a 2 semanas de elecciones, estamos en realidad a 16 días de las elecciones. eh, para el caso peruano, esto es un montón de tiempo. Todavía Y puede por lo subir y bajar tanto, todo. cualquier escenario está abierto. Y los elementos que pueden hacer mover esto son en parte los de campaña. Creo que hay un voto estructural que no se va a mover. Hay un núcleo de votantes que señalan que van a votar por Castillo, que parece que nada de la campaña en contra de su candidato lo está dañando. Eh, lo que hemos visto en la intención de voto de Castillo desde la primera encuesta hasta ahora es que más o menos mantiene su intención de voto, ¿no? 40 y tantos en general, y se redujo los que decían que iban a votar nulo en blanco, indecisos, y ahí ganó intención de voto Keiko Fujimori, pero es como si creciera y comenzó a acelerar el incremento de Keiko Fujimori,
que evidentemente es una candidata que todos sabemos tiene un techo de crecimiento por el rechazo que produce su candidatura. Entonces, ¿dónde se está moviendo? El sur, prácticamente ganado ya hace un tiempo, el centro, Lima, Keiko Fujimori, y parece que el campo, digamos, más de batalla es el norte, porque ahí está en disputa mucho más cerrado. Podríamos ir, evidentemente, a un resultado del 6 de junio con un porcentaje muy cercanos, que como estamos viviendo esta campaña realmente muy polarizada, pocas veces hemos visto algo parecido, no puede ser una buena noticia. Ojalá que quien gane lo gane con una diferencia incuestionable, porque si ya están hablando de fraude, ¿tú te imaginas reproducir un Obviamente. resultado ajustado como el 2016 de una diferencia de 40.000 votos? Eso es pues el Estadio Nacional, ¿no? En un partido. Ese es el Estadio Nacional. Ahora, Una diferencia sí, así, así a es. mí yo temo que ninguno de los dos acepte el resultado. Gravísimo, preocupante. Pero a ver, hay un cuadrito más en lo de Datum que es interesante porque tú señalas hay núcleos duros, ¿no? En ambas candidaturas, pero sin embargo hay un 17% que dice que lo está pensando y un 4% que no sabe. Eso supera el blanco y viciado, digamos, a primera vista, ¿no? O sea, ese lo estoy pensando, quiere decir que puedo estar respondiendo por un candidato, ¿no? Pero de todas maneras podría cambiar mi voto. Es decir, estás hablando de un 22, 23%, que es ese campo de batalla, el actual. Ahí lo vemos. El blanco y el viciado suman 13% o 14%, pero son casi 10 puntos más si uno entra a esta segunda lectura, a esta segunda mirada. Y ahora, ¿en dónde están más concentrados? Porque ese es el promedio general, ¿no? ¿En dónde están? En sector de mujeres, en sector rural. Y allí probablemente Castillo tenga una mejor intención de voto. De todas maneras, una encuesta bien hecha, por más que esté bien hecha, Claro. perdón, ya en el rural muy a fondo, ahí probablemente Castillo tenga esos porcentajes tan abrumadores. Pero de la misma manera, Keiko Fujimori puede obtener un resultado importante de peruanos en el exterior, que claro, las encuestas no los alcanza. Y si bien es cierto, la tasa de participación es baja, 20%, de todas maneras estamos hablando de más o menos un elector que podría sumar unos 250.000 o un poco más. Y si es cerrado, imaginarás tú que esos que pueden ser pocos miles, en realidad adquieren un valor importante, ¿no? Muy bien, Fernando Tuesta, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, como siempre, Gracias a ti, sumamente Enrique, por interesante invitarme. y esclarecedor. Como tú lo señalas, 16 días donde puede pasar todavía de todo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último.